para conocer este tema internacional que a veces se ve como muy largo, muy tedioso y bueno, y hay que manejarlo con mucha pinza. Tenemos ya en línea telefónica al internacionalista Edmundo González Urrutia. Él fue embajador de Venezuela en Argelia y en Argentina. Bienvenido Bajo la Lupa al Estado de Nueva Esparta. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un cordial saludo para ustedes y para toda su audiencia. Bueno, ¿nos podría decir ayer, diferentes, los cancilleres, hubo propuesta de Argentina, de la aplicación de la carta que se aplicara, la carta interamericana para Venezuela, pero también hubo la intervención de Colombia. Y Colombia habló sobre la inmigración y que ya van más de 1 millón de venezolanos que están allá y de eso el 35% son colombos venezolanos y habló de la alarma que hay en la región por este punto. Pero nosotros quisiéramos que usted nos dijera, bueno, ¿cómo ve el panorama el día de hoy en la Asamblea, en este segundo día de la Asamblea con el caso de Venezuela? Bueno, yo pienso que el gobierno de Nicolás Maduro debe estar sumamente preocupado por los desarrollos de la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar ayer y que continuará el día de hoy. Ayer escuchamos las intervenciones de un grupo importante de cancilleres de la región, de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, de Chile, de Perú, en donde se hicieron comentarios muy críticos sobre el régimen de Maduro. Comentarios que están en sintonía con todas las declaraciones anteriores emitidas por el Grupo de Lima, que reúne a 14 países de la región, pero fue lamentable observar el papel que hizo la delegación venezolana encabezada por el ministro Jorge Arreaza. Basta con haber visto o escuchado esas intervenciones de los cancilleres y las respuestas retadoras, desmesuradas, descalificadoras, hasta insolentes de Arreaza, para darse cuenta de esa actuación desatinada y el papelón, podríamos decirlo, que hizo el representante de Maduro. La realidad es que hoy día tenemos un gobierno crecientemente aislado, acorralado hasta cierto punto y bajo una presión democrática pocas veces vista. Los gobiernos de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Chile, de Estados Unidos y de México y Perú presentaron un proyecto de resolución que va a ser votado hoy, en el que se declara que las últimas elecciones del 20 de mayo son ilegítimas porque carecieron de las garantías necesarias para ser calificadas como un proceso libre, justo, transparente y democrático. Eso, por supuesto, tiene enfurecido al canciller de Venezuela y la defensa ante esa declaración, que muy probablemente va a ser votada hoy y aprobada, ha recurrido al libreto de siempre, que son las descalificaciones, los epítetos, los insultos. Por ejemplo, al secretario general Almagro lo llamó sicario. A la reunión de esa Asamblea General de la OEA dijo que eso era un circo. A la OEA la calificó como lo hacía en el régimen cubano en su tiempo, el Ministerio de Colonia, entre muchas otras cosas, ¿no? Ahora, lo que uno observa a raíz de las intervenciones de los delegados es otra realidad. Almagro, en su discurso inaugural, dijo que cuando se celebran elecciones con partidos políticos proscritos y con presos políticos, no estamos haciendo democracia, sino haciéndose cómplices del autoritarismo. Cuando el canciller argentino pide la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante la ruptura del orden democrático en nuestro país, está también constatando una realidad que por todos estos gobiernos. Cuando el canciller de Chile, que fue el blanco favorito de los ataques del canciller Arreaza, le dice que
este canciller representa a la perfección el régimen dictatorial de Venezuela. Si así nos trata los representantes de gobiernos extranjeros, ¿cómo será con los venezolanos? O sea, la comunidad internacional está muy clara en lo que cuanto aquí ocurre, y basta no solamente hacer un seguimiento de esta Asamblea General de la OEA, sino del informe que presentaron, un informe de 400 páginas, un panel de expertos de la OEA para analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Pero ese informe tiene que llevarse a la Corte Penal Internacional, que eso es aparte de la resolución, ¿correcto? Sí, no, por supuesto, eso es otra cosa. Para explicarle a todos los que están en sintonía de esa parte, y tiene que ser presentado por alguno de los países, ¿no? Algún gobierno miembro del suscrito del Estatuto de Roma. Efectivamente, pero eso es un informe también demoledor, que está en línea con los 3 informes que presentó el secretario general sobre la situación en Venezuela. Ya en ese tercer informe, que fue publicado el 19 de julio del año 2017, el secretario Almagro señalaba que habían evidencias que apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano. Se hablaba de que era una campaña planificada para aplastar a la disidencia, al grupo opositor. Y bueno, está el artículo 7 del Estatuto de Roma, que establece los criterios para cuando se violan derechos que constituyen un acto de lesa humanidad. Bueno, el informe revela que de las 11 categorías de crímenes de lesa humanidad, Venezuela está en curso por lo menos en 7 de ellos. Ahora, entonces, fíjese, todos estos procesos, mucha gente ve que no son tan rápidos, porque tenemos ya tiempo escuchando el tema de alguna posible sanción hacia el gobierno de Venezuela, y ya el gobierno de Venezuela dijo que para qué lo iban a votar, expulsar, si ya ellos habían decidido salirse, retirarse de la Organización de Estados Americanos. Sí, bueno, esa es la huida hacia adelante que ha aplicado el régimen de Maduro cuando se siente acosado por las instancias internacionales. Eso fue lo que hizo para denunciar el tratado que crea el CIADI, el Centro Internacional de Arbitraje. Eso fue lo que hizo para denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, para evitar la tutela internacional de los derechos humanos que son reiterada y descaradamente violados en Venezuela. Eso fue lo que hizo cuando denunció la Carta de la OEA para salirse de la observación y para salirse de que sea condenada, como lo será en esta Asamblea General que va a terminar con ese proyecto de resolución que pide la suspensión de Venezuela. Ahora, y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Para la resolución se necesitan 18 votos, que sería, como usted señala, el desconocimiento de las elecciones del pasado 20 de mayo. Es para que todos los que estén en sintonía estén claros, porque el tema internacional, como le decía, a veces es un poco denso. ¿Es así? Es así, es así. Y luego para expulsión o salida se les requieren 24 votos. Es correcto, los dos tercios de los miembros. Pero cuentan, hay 15 votos que son los del Grupo de Lima más Estados Unidos y creo que 2 países más. ¿Usted cree que puedan tener todos estos votos para llevar adelante tanto la resolución como la expulsión, salida o exclusión? No sé cuál será el término, explíquemelo. El término es suspensión, es el término que utiliza la Carta Democrática Interamericana. Pero volviendo a lo anterior, sí, el Grupo de Lima en resoluciones anteriores llegó a aprobar documentos con el voto de 19 países pacíficos. O sea, que aspirar
a que se adopte una resolución con al menos 18 votos, no es descabellado pensarlo, porque ahí tenemos los 14 votos de los miembros del Grupo de Lima, más Estados Unidos, y se dice que los países del Caribe, al menos los 4 grandes, Barbados, Jamaica, Trinidad, estarían apoyando esa resolución, que lo que hace es mucho de los instrumentos interamericanos de fortalecimiento y defensa de la democracia. Quiero puntualizar en algo allí. ¿Esto sería una medida de impacto simbólico para el gobierno de Venezuela? ¿O en qué puede sustancialmente y profundamente cambiar las acciones del gobierno venezolano? Mire, yo creo que es un acto mucho más allá que simbólico, es un acto político de gran peso. Si no fuera así, no estuviera el canciller Arreaza como está en la OEA, interrumpiendo cada declaración de los cancilleres para tratar de salvar la cara por el gobierno. Esto es un impacto político importante para la región y quedaría revelado el gobierno de Nicolás Maduro como es en realidad. ¿Cuántos cancilleres no se refirieron en la intervención de la Asamblea Nacional ayer que el gobierno de Venezuela se aparta de todas las condiciones de un país democrático? Casi todas las intervenciones que escuchamos ayer hablaban de eso. Así que esto es un rudo golpe para el régimen de Venezuela, para su política exterior y para quienes conducen la acción internacional de la República. Fíjese, en torno a esto, a nivel internacional y por supuesto nacional, por eso Chay, por todo, han surgido, bueno, cada quien coloca allí lo que siente y lo que expresa, pero ha surgido una declaración de Human Rights Watch. Ha dicho que expulsar a Venezuela de la OEA sería un grave error táctico. ¿Cómo ve usted esta declaración? Leí el titular de la noticia, pero le admito que no he leído su contenido, razón por la cual no me atrevo a opinar sobre lo que dijo José Miguel Vivanco, quien ha sido víctima de los atropellos y de las destemplanzas de este gobierno, cuando en una oportunidad fue sacado de Venezuela por la fuerza a raíz de unas declaraciones que emitió sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela. ¿En qué más puede avanzar la comunidad internacional luego de esta sesión de la OEA y si de aprobarse esta resolución y esta suspensión, como usted lo ha señalado? Porque está el caso de Cuba, que ha tenido una presión internacional, una situación internacional, y el gobierno, bueno, se ha mantenido más de 50 y pico de años allí. Sí, bueno, son realidades de 60 años casi oprimiendo a un pueblo, todas las penurias resiste el pueblo cubano. Y eso es lo que queremos evitar, que Venezuela caiga en ese ejemplo. Bueno, entonces esperaremos a ver qué va a suceder el día de hoy en el seno de la Organización de los Estados Americanos en torno a esta situación con Venezuela y qué tanto pudiera, bueno, dar un giro el tema del gobierno de Venezuela, porque allí el secretario general de la OEA, Almagro, una de las solicitudes que ha pedido para Venezuela es la liberación de presos políticos. Sin embargo, bueno, han dicho que son 40, pero el Foro Penal dice que son menos, que los otros liberados no tienen que ver con situaciones políticas. Hay los gobernadores, los 4 gobernadores que no son de la línea de la revolución, que son de Acción Democrática, fueron hasta allá, hasta Miraflores, y como lo pidió el gobierno, sirvieran como fiadores. Bueno, y aquí se ha tejido una gran controversia y una gran pugna nacional, más que todo entre los opositores contra opositores por esa presencia de ellos allá, y bueno, por una infinidad de asuntos internos. Yo le invito a todos los oyentes que buscaran el informe ese que preparó el panel de expertos de la OEA. Es un tanto largo, extenso, detallado, de unas 400 páginas, pero ahí revela en toda su magnitud
la crisis venezolana, la crisis desde el punto de vista democrático y de los derechos humanos, porque allí están reflejadas todas las violaciones que se están cometiendo y que se han cometido aquí en Venezuela. Muchísimas gracias por esta llamada y por el contacto. No, gracias a usted de verdad por la entrevista el día de hoy acá a Encuentro 88.7, al programa Bajo la Lupa y a la Isla de Margarita. Gracias, ex embajador. A su orden, hasta luego.